¿Cómo es que funciona el riñón? ¿Cómo es que se desarrolla la orina? ¿Cómo es que se produce la orina? Vamos a ver esto. La arteria interlobular produce ramas llamadas arterias aferentes. Estas van a formar un ovillo y después van a salir hacia las arterias eferentes. Este ovillo va a estar encapsulado en la cápsula de Bowman. Aquí se va a filtrar la sangre. Esta es la unidad funcional, básicamente. La más importante. Acá se va a producir la orina, va a ser transportada. La producción de la orina en realidad va desde la cápsula de Bowman, los túbulos proximales, es el asa de Engle y el túbulo distal. Hasta allí se produce la orina. De allí la orina es transportada hacia los uréteres, primero por el túbulo colector, uréteres, y finalmente es almacenada en la vejiga. Son dos uréteres que drenan la orina en la vejiga. Y finalmente a través de la uretra la orina es eliminada. Anatomía. Vamos a hablar entonces del desarrollo del sistema urinario, o sea, vamos a hablar del cordón nefrogénico. En el sistema urinario está conformado por tres sistemas renales, o sea, tenemos tres riñones: el pronefro, el mesonefro y el metanefro. El pronefro siempre va a ser craneal, o sea, en la parte superior, en la parte más o menos a la altura de la región cervical, nos referimos a esta zona. Y no son funcionales, desaparecen conforme avanzan las semanas. Y después tenemos el mesonefro, que es medial, que recibe por un lado arteriolas que son filtradas y producen orina. Son funcionales, pero en el periodo fetal temprano. Y después están el metanefros, que está en la parte más caudal y va a formar el riñón permanente más adelante. Esta estructura que ustedes ven se llama blastema metanéfrico. Es importante que recuerden. Y además está esta estructura que va a unir los sistemas renales hacia la cloaca, que se llama conducto mesonéfrico o de Wolf. Acuérdense de este nombrecito, Wolf. Muy bien, vamos a explicar un poquito más del pronefro, mesonefro y metanefro. El pronefro aparece a inicios de la cuarta semana y degenera a finales de la misma cuarta semana. Su origen es mesodermo intermedio cervical. Otra vez, mesodermo intermedio cervical, donde se desarrolla en la región cervical. Está representado por un grupo de células sólidas que se llaman nefrotomas. Son unidades excretorias vestigiales, afuncionales. Y como Van Lagman dice, la característica es que ésta se une a la cloaca a través del conducto de Wolf, mesonéfrico de Wolf. Muy bien. Los mesonefros, que es la siguiente estructura que aparece después de que desaparece el pronefro, o sea, a finales de la cuarta semana aparece y degenera en el primer trimestre. Su origen, acuérdense del mesonefro, es mesodermo intermedio tóraco lumbar, donde a qué altura aparecen más o menos en los segmentos torácicos, o sea, desde T1 hasta T12, y en el segmento lumbar desde L1, L2 hasta L3. Su función son riñones provisionales por 4 semanas, o sea, si es por 4 semanas quiere decir que es más o menos hasta la octava o novena semana. Características es que tienen más o menos de 10 a 50 glomérulos por cada lado del riñón. Y estos desembocan, como vimos en la figura anterior, en los conductos mesonéfricos de Wolf también, y a su vez en la cloaca. ¿Cómo se desarrolla el mesonefro? Tenemos por un lado el túbulo mesonéfrico,
y por otro lado el conducto mesonéfrico. Estos llegan en un momento a unirse. La parte medial del túbulo mesonéfrico se va elongando por un lado. Por otro lado, uno de sus extremos forma una cápsula que va a envolver a un glomérulo, un ovillo de capilares. Y así se forma así una nefrona funcional que va a producir orina y que va a drenarse en el conducto mesonéfrico hacia la cloaca. Interesante. Bueno, un poco para conocer más el mesonéfro es que está formado por el túbulo mesonéfrico, por el mesonéfro y nada más. Acá hay túbulos mesonéfricos que son este, horizontales y el conducto mesonéfrico que es vertical, y toda la estructura se llama cordón nefrogénico según el muro. Bueno, eso ya les expliqué cómo es que en la cresta urogenital se forma el túbulo mesonéfrico que se une al conducto mesonéfrico. Más adelante la parte medial del túbulo se elonga para envolver a los glomérulos y formar una nefrona funcional. El metanefro aparece en la quinta semana y es de origen del mesodermo metanéfrico. Acuérdense, mesodermo metanéfrico. Muy bien, vamos a hablar del desarrollo del sistema colector, o sea, de toda la parte que va a colectar la orina formada por el nefrón y lo va a eliminar hasta la vejiga. Eh, todo, todo empieza con el conducto mesonéfrico, que en la parte más caudal va a formar una yemita. Esa yema se va a llamar yema ureteral. Todo empieza ahí. La historia comienza ahí, de los túbulos colectores. Esta entrada está cerca de la cloaca. Entonces, por interacciones mesenquimatosas eh, endodérmicas, la yema estimula al tejido mesenquimatoso y se forma. En un inicio, dos yemas, una craneal y otra caudal. Posteriormente se va a formar la pelvis renal. Después de la pelvis renal venían los cálices mayores, los menores y después los túbulos colectores arqueados. Perdón, los túbulos colectores primarios rectos, después los arqueados. El Lachman dice que el orden absorbe al tercer y cuarto túbulo para formar los cálices menores. Muy bien. Los túbulos de quinta generación y demás forman la pirámide renal, que ya nosotros vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, en general, lo que se va a producir en esta estructura va a ser el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores y los túbulos colectores. Acá hay un esquema igual que el anterior.